Freiheit gesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit. Sean todos ustedes muy bienvenidos a una nueva emisión de La Brújula, programa que hacemos desde hace ya varios años, pero que relativamente venimos realizando con mucho gusto, mucho provecho. Un buen par de años. Pero sí, un buen par de años, 2 años largos. Así es. me permito decirlo así, los años duran siempre años, ¿no? Pero años largos porque estamos pasaditos de los 2 años. Aquí en la pantalla de conclusión, que nos ha recibido, que nos abre las puertas y que bueno, nos ha dado este lugar desde Rosario, Santa Fe, Argentina, para el mundo. Así es. Bueno, como siempre un gusto, lo hago este programa con Pablo Dávoli y Lucas Carena quien les habla, y siempre, como lo decimos y lo venimos sosteniendo, nos ponemos bajo el manto de protección de la Virgen, que es reina, madre y educadora, que es la 3 veces admirable Virgen de Schoenstatt. Dicho esto, vamos a presentar un tema que es un poco reciente, que está haciendo un poco de ruido en distintas redes sociales, en algunos periodistas independientes, que tiene que ver con un proyecto que se llama WorldCoin, que es para la obtención de datos biométricos a cambio de tokens de dinero. Estamos hablando de dinero en criptomonedas, de tipo blockchain, ¿no? La tecnología blockchain de monedas libres. Pero que tiene, implicancias para nosotros y al estilo de La Brújula, implicancias que ameritan un análisis antropológico, sociológico, desde el punto de vista del panoptismo, de las sociedades de control. Así es. Que tiene implicancias por momentos preocupantes acerca de un futuro global, nuevamente, pero bajo la observancia, ¿no?, de entidades que van a tener el monopolio de la información. Acá estamos hablando de las usinas monopólicas de información. Vos sabés que muchas veces no se toma conciencia. Sobre la identidad de las personas, nada menos, no es cualquier tipo de información. Claro, y a partir de eso, mejor dicho, todo lo que eso conlleva o podría conllevar. A veces cuesta dimensionar de manera cabal todo lo que eso supone o todo lo que eso implica. Sí, hay como un efecto dominó, ¿no? Las implicancias son realmente muy grandes. Bueno, te invito y al público a ver un pequeño video, ¿no?, muy breve, que va directamente al tema, lo presenta de manera problemática, y después, si te parece, hacemos un análisis parte por parte, tratando de explicar un poquito en qué consiste el proyecto. Perfecto. Señor director, vamos al video. The key feature of World App is enabling World ID. According to WorldCoin, World ID is a global digital passport that allows users to prove their identity while preserving their private information through the use of cryptography and zero-knowledge proofs. World ID can establish proof of personhood, meaning to prove that someone is a real, unique human. Proof of personhood could be useful to prevent the spread of misinformation by realistic AI-generated content, as well as limiting Sybil attacks, which are basically online attacks where a single attacker assumes multiple fake identities to gain influence over a network. As World ID gets more adoption, it's meant to be used as a method to sign into websites, mobile apps, and crypto dApps, performing actions such as voting in DAOs or even government elections, as well as receiving aid from NGOs and government programs. As of now, to obtain a verified World ID, users are required to gaze into the infamous orb. The orb will perform an iris scan, and a machine learning algorithm within the orb will ensure that the eyeballs scanned are indeed real human irises and not something else like colored contact lenses or a dog. Then the iris scans will be converted to a hash code, or as WorldCoin calls it, iris hash. As soon as the code is generated, the orb supposedly deletes any images from the scan.
scan. Within the orb, the iris hash is encrypted with a private key before being uploaded on-chain and cross-checked with the existing catalog of iris hashes. If the iris hash does not match any records, it will be added to the catalog. When WorldCoin launches, each verified World ID owner will then be eligible to claim their one-time airdrop of WLD tokens. Bueno, de esto se trata, básicamente. Vamos a aclarar un poquito sí, con lo mucha que acabamos de ver. información, digamos, comprimida en 1 minuto 50 aproximadamente. Es muy breve, es un bombardeo de información. Vamos a tratar de buscar esclarecer un poco. Algunas observaciones. Bien. Algunas cosas. Bueno, hay un artículo que lo explica bastante bien. Un abogado especialista en Derecho Informático llamado Santiago Rubín, argentino, que es una de las fuentes que explican el tema con bastantes fuentes, bastante documentada. Así es. Que habla de el WorldCoin, pagará a cada ser humano a cambio de sus datos biométricos. ¿Qué es esto? Es un proyecto que está en ciernes, está en implementación, que no se implementa todavía en todos los países. De hecho, hay países que ¿no? se está ejecutando. Está comenzando su ejecución. Efectivamente. El artículo, discúlpame, si no mal recuerdo, es de Repar, o por lo menos fue publicado originalmente allí. Por el Repar, bien. Busca crear una identidad global inclusiva y una red financiera propiedad, ¿no?, de la mayoría de la humanidad, donde se distinga a los humanos de la inteligencia artificial. Es una especie de pasaporte, cosa que ya hemos visto en muchas oportunidades, estos intentos de generar una especie de pasaporte mundial. Esto es un World ID, un passport, básicamente esa es la idea, un pasaporte internacional con una identidad para que las personas sean fácilmente distinguibles respecto de falsas identidades creadas por la inteligencia artificial, ¿no? Sí, o eventualmente creadas por otra persona, por una persona humana real, pero que crea una identidad falsa. Pero muchas veces valiéndose de la inteligencia artificial como herramienta para crear esas. Hacerlo, efectivamente. Es decir, para aumentar las oportunidades económicas, esto es lo que dice el proyecto, ¿no? Esto es lo declarativo del proyecto, mostrando un camino potencial hacia una renta básica universal, un RBU. Una renta básica universal, una especie de fondo o seguro de desempleo, con lo cual así presentado parecería como para evitar el hambre en el mundo. Esa es la primera aproximación que podemos llegar a hacer a lo que declara el proyecto, ¿no? Ahora fíjate que ya hay un montón de problemas. Tal cual, y tenés desde el punto de vista de lo que se dice, o sea, del propio discurso con el que este proyecto se presenta, tenés ya grandes tópicos. Y ha pasado que según los obstáculos o las críticas con las que el proyecto se ha enfrentado en distintos países, se ha hecho hincapié en algún tópico, dejando de lado momentáneamente o bajando los decibeles respecto del otro, y viceversa. Pero tenés el tópico identidad universal o una suerte de sistema identificatorio universal que supuestamente tendría alguna seguridad. Tenés el otro gran tópico que es el de la renta básica universal, otro proyecto globalista, por así decir, que también ha generado muchas críticas. Otro gran tópico es el de la inclusión financiera y más ampliamente informática, que abarcaría también lo financiero. O sea, ya hay comprometidos o involucrados grandes tópicos dentro de un mismo proyecto, ¿no? Bueno, es un proyecto liderado por el director ejecutivo del OpenAI, ¿no?, que es el creador de ChatGPT, que es de los chatbots de lo que ya hemos hablado en otras oportunidades, a través de la crítica que hace Noam Chomsky sobre este tipo de inteligencia artificial del chatbot, que con la creación de un criptoactivo representada por un token, que es una unidad de valor, un token personal, pretende otorgar un ingreso básico universal a las personas simplemente por ser individuos únicos. O sea, te pagarían por ser vos. Sigo repitiendo lo que esto vendría a subsanar o a solucionar a nivel mundial. Que así, a vuelo de pájaro, dice, bueno, es tentador, no estaría mal, es decir, que nadie quede fuera de un sistema económico financiero, estas aras de inclusividad con la que se presenta, esta pretendida y autodeclarativa salvataje, ¿no?, de individuos que están marginados a veces
bueno, ¿no? de percibir un ingreso, un estándar de ingreso básico Sí, mínimo. asegurar un ingreso mínimo. Claro, es garantizar un estándar de vida mínimo, es lo que pareciera tratar de... Una primera pregunta respecto Sí. de eso que me permito formular, compartir con vos y con el público, es, lógicamente, como todo ingreso o como toda suma de dinero que finalmente queda en los bolsillos de alguien, Ujú. tiene que tener algún respaldo. De Claro. lo contrario, ese dinero como tal, electrónico o no, digital o no, todos lo sabemos, pierde su valor intrínseco. Bueno, es el elemento básico de todo esquema... O el valor que se le pretende dar. Perdón. Claro, pero sí, es sí, algo elemental, lo dejamos para los economistas, ¿no? Pero Sí, bueno, la inflación en última instancia es la creación de dinero que no tiene un respaldo en riqueza real disponible en Efectivamente. determinado Es decir, mercado, el que puede dinero ser global, regional. no deja o ser de una ficción que representa valor. Pero, de productivo, ¿no? Pero un Fuerzas valor, vivas. claro, tal cual. Bien, ese es un primer Ahí hay problema. un punto, pero de los muchos que podemos... Buscan resolver con esto, es decir, ahora, eso por un lado, ese sería uno de los presuntos beneficios. Buscan resolver el problema de la identidad digital, ya que los modelos de inteligencia artificial cada vez más potentes dificultan distinguir a los humanos de los bots a través de los famosos ataques civil. ¿Qué es un civil attack? Lo aclaramos, en seguridad informática es un ataque en el que se subvierte un sistema de reputación creado por un gran número de identidades y utilizarlas luego para obtener una influencia desproporcionada en una red. Es decir, son identidades falsas que se pueden crear a través de la inteligencia artificial que pueden generar asimetrías o desbalances dentro de los miembros de una red. Son como nodos falsos dentro de una red. Es decir, yo tengo supongamos un ejemplo muy básico, tengo una red social, pero alguien maneja con estos bots gran parte de la producción de contenidos, puede condicionar los contenidos creados y dominar de alguna manera mi red a partir de identidades falsas que se crean como si fueran usuarios, como si fueran personas reales. Acá hay un primer problema que yo digo ha pasado desapercibido en los análisis que he visto de este tema. Lo digo con toda humildad, digamos. Me llamó la atención que nadie haya advertido este punto. Básicamente lo que nos están diciendo es que este proyecto es un proyecto para proteger desde la inteligencia artificial a los delitos acometidos por la inteligencia artificial. En última instancia es proteger mediante el problema, el propio problema. Es decir, el factor problemático nos viene a defender... Utilizando la misma técnica que ha generado el problema. Es verdad que un arma puede servir para delinquir y un arma puede servir para proteger, sí, para defenderte. Es verdad eso, yo no lo niego, no voy a caer en el simplismo de que es todo lo mismo, todo igual. Pero sabemos que como todas estas tecnologías están en desarrollo y todas estas tecnologías no se sabe también el alcance potencial que tienen, garantizar o buscar sistemas de seguridad con la mejor seguridad contra algo que ya ha demostrado ser problemático en el sentido de que provoca el problema esa misma técnica. Claro, es decir, profundizás en la potencialidad de que eso se dispare y se... No es un dilema de orden ético el que planteas, esa ambivalencia respecto del uso de los dispositivos o instrumentos está, desde el punto de vista ético, es un problema de factibilidad técnica, que también, insisto, como nosotros estamos lejos de ser expertos en la materia, este va a ser un programa donde vamos a compartirles más que nada preguntas, ¿no? O formulación de problemas. Pero por supuesto. Claro, pero está bien planteado, tal cual. Dice, claro, es que luego este proyecto, y más adelante, y en los términos de un contrato que firma quien cede los datos biométricos, te aclaran, cuando vos firmás esta suerte de pacto, que ese es el otro aspecto filosófico que me gustaría que seguramente vos lo tenés más desarrollado incluso que yo, es una suerte de pacto fáustico que uno tiene que para entregar su información. Claro, ese es un pacto con el demonio en última instancia, le firmás un contrato al demonio. Más allá de eso, a mí me llama la atención que entre la letra chica, ¿no?, de todos los términos y condiciones, esa letra chiquita que nadie lee, salvo los abogados cuando ya se destapó el problema, y se ven obligados a leerlo, por eso digo, cuando ya hay un problema,
salvo esos términos, en esos términos y condiciones, ya dice que toda esta tecnología no está exenta de hackers, de ataques cibernéticos. Los abogados de ellos sí, son los que han escrito ellos las son condiciones de contratación. Bueno, Claro. por eso digo, acá hay otro problema. Primero, tecnología con inteligencia artificial defendiéndonos de tecnología con inteligencia artificial. Sí, es una pregunta más que válida. Primero, ese Claro. factor. Es decir, cuando quizás la mejor defensa ante eso sería la prudencia en la proliferación de estas tecnologías. Segundo punto, es un sistema que va a defender a las identidades reales de ciberataques, pero cuyo sistema, sí que todavía está también en un proceso de desarrollo. Ellos aclaran que no está exento de sufrir sabotajes de hackers, con lo cual tus datos pueden quedar atrapados en redes de ciberdelincuencia, de los cuales vos tenés que firmar una suerte de consentimiento que vos entregás tu información sabiendo de esta potencialidad, de este potencial problema, ¿no? Con un agravante, si se quiere, o con una cierta complejidad. Estos problemas de seguridad se pueden dar tanto en el plano del software como en el plano del hardware. Claro. Porque el hardware podría venir con un sistema de puerta trasera, o también eventualmente, podría ser objeto de hackeo el hardware en sí que se utiliza. Pero bueno. Bien, la obtención de los datos biométricos se realiza a través de un orbe, un dispositivo circular plateado de imágenes, ustedes lo vieron en el video, de imágenes biométricas que verifica la personalidad única de un individuo a través de un escaneo del iris. Dicho hardware lo hace, acá está lo que vos decías del hardware, lo hace con una variedad de sensores de cámara, utilizando modelos de aprendizaje automático de inteligencia artificial, que analizan las características faciales y del iris. Acá hay una tecnología que ya no escanea la retina, sino que analiza singularidades únicas del iris, que sería la parte colorada, digamos, con color, me refiero, del ojo. Coloreada, quise decir, del ojo, la parte coloreada del ojo. Y utiliza, varios modelos de aprendizaje automático, los famosos machine learning, la forma de algoritmo, con otras técnicas de visión por computadora para crear un código único, un iris hash, así se le llama, que es una representación numérica de las características más importantes del patrón del iris de un individuo. O sea, codifica en un número, es un número de identidad, como si fuera un número de documento, pero resultante de lo que estos algoritmos interpretan que tiene esa singularidad. O sea, es un modo de expresar de manera encriptada esas particularidades. Esa información, exacto, claro. Que es biométrica, exacto, son particularidades biométricas. ¿Qué es la referencia de identidad? Claro, exacto. Porque la referencia de identidad como tu no huella, está en el hash. Como otrora lo fuera tu claro. huella digital, ¿no? Está en aquello, en definitiva, está en esa información que el hash encripta y expresa o formula de otra manera. Claro, exactamente. Por eso digo que encripta, porque en definitiva la formula de otra manera. Luego este código de iris se firma con la clave privada única del orb, es decir, eso le mete como un candado, una llave, una clave, y se envía para compararlo con todos los demás códigos de iris para verificar la unicidad. Según manifiestan desde WorldCoin, no usa datos para identificar al individuo, sino para verificar que es único. No son datos para identificar. A mí no me queda muy clara esa diferencia. Si yo logro un sistema que te hace único y que puedo corroborar que te hace único, no entiendo cómo eso no me sirve para identificarte. Por eso yo decía... Ahí yo tampoco veo como una suerte de juego de palabras medio tramposo. Sí, totalmente, digamos. Porque en definitiva la referencia de identidad última, o primera, según donde nos es lo que te identifica. Siempre son las particularidades de tu iris, con lo cual la comparación siempre tiene que remitir a esas particularidades. Ahora, Pablo... A ver, es problemático. Ahí hay una caja negra en donde puede haber un sistema que nosotros no logremos imaginar cuál es, y desde ya desconocemos, o realmente no hay nada, y en efecto esa referencia a particularidades que en algún lugar quedan archivadas está. Pero entiendo que la empresa dice exactamente lo contrario, que esos datos de particularidades de cada iris se borrarían. Sí, es problemático. Una pausa hago acá, pausa acá. Nos conocemos hace tiempo, yo puedo ser medio chapado a la antigua, como decimos acá en Argentina. Somos medio chapado a la antigua. Clásico, se dice clásico. Sí, es más agradable decir clásico.
Pero yo de chico aprendí que esta idea de que somos únicos e irrepetibles, que somos identidades únicas, nos hacían único y repetible, digamos, un cierto sentido de trascendencia, de que en nosotros Los ojos son la ventana del alma. Claro, en todo caso, los griegos ya hablaban de la mirada como la ventana del alma, pero me refiero también a esta cuestión casi metafísica de que hay una chispa divina que nos hace únicos, que ahora queda absolutamente matematizada, reducida a datos, a características fisionómicas, fisiológicas, como le quieran llamar. Todo lo de esta gente, que es la que pone la impronta de estas innovaciones y de esta época, todo queda reducido al plano físico. Claro, bueno, y acá hay una... O sea, ni siquiera es solamente inmanente, al bueno, plano físico. Bueno, ese iba a decir, hay un gran inmanentismo en todo esto, un gran inmanentismo que nos abaja, que nos plancha, que nos pone en este plano tan profano, pero que además eso que nosotros entendíamos que éramos imagen y semejanza, pero que éramos únicos e irrepetibles, estaba reservado a un plano, y quiero creer que eso a mí me generaba una suerte también de mirada esperanzadora, ¿no? Del porvenir del ser humano, que ahora, digamos, necesitamos una empresa privada nos diga que somos únicos. Ahí es donde yo siento, ¿no? También y que te valide como tal. Siguiendo porque la validación de no sabía un aparato. que íbamos a ir por estos senderos y que, o sea, ¿Qué está pensamos, muy bueno Pablo? lo que aportás y que te valide como tal. Porque va a ser la pauta, si uno lo toma al pie de la letra y tal como se pretende. Mirá, Pablo, yo soy yo. Te No. lo demuestra. No, claro. De ninguna manera. Es Mirá, tremendo de pensar. porque aparte antropológicamente las singularidades de nuestro propio cuerpo, del cuerpo que somos, no dejan de ser encarnaduras o expresiones físicas de las singularidades primeras, esenciales del alma que somos. Pero acá hay una reductio al cuerpo, pero encima que tiene que estar validado por una máquina o por inteligencia artificial. Sí. Vamos al pacto, bueno, quiero decir contrato. Pero el planteo es eso. ese más filosófico desde ya que está muy bueno. Así, digo, lo que quiero decir, así quitáramos todo lo que pueden hacer con mi información, todos los delitos que se pueden acometer, porque todo esto, digamos, ¿quién no lo puede combinar con la posibilidad de que esa información se convierta luego en el famoso sistema del que ya te habíamos hablado, aplicado en China, scoring social? Por supuesto. Scoring social en el cual te pueden crear delitos que no cometiste, a la inversa. Es decir, es un sistema que tiene un poder para, con tu presunta identidad única, certificadores de identidades, se convierten en una organización que en vez de certificar calidad de procesos, acredita identidad. Y digamos, el que esté por encima de ese sistema tiene el poder de incluso reducirte a la nada misma, de destruirte creándote delitos firmados con ese código de identidad única mundial, ese pasaporte que vos no acometiste. Sí, porque incluso hay una cosa muy complicada, ¿no? Algunos autores que sí son especialistas en el tema, que no es mi caso, pero que ¿quién me da garantías que eso no la pasa? Posibilidad de, digamos, una vez que esté escaneado el iris, en definitiva hacer una suerte de reproducción o de impresión, digamos, claro, de impresión 3D, o sea, en definitiva, sí, esas posibilidades quedan abiertas, con todas esas proyecciones. Ahora, volviendo al tema de lo que planteabas antes, más filosóficamente, es cierto, y fíjate que termina siendo un relato o determinada información producida por inteligencia artificial lo que se contrapone al ser de las cosas, porque cuando hablamos de identidad, hablamos de lo propio del ser de cada cosa, lo que lo distingue como tal. Estamos hablando de algo propio del ser, no algo que se tiene, sino algo que se es. Esto ya tiene un avance en la cultura de masas de la televisión, cuando vos le crees más a lo que el televisor dice, o mejor dicho, la televisión dice sobre algo que te está pasando, que aquello que vos podés observar y percibir por tus propios medios de lo que te está pasando. La propia vivencia tiene menos valor que la información mediada, mediatizada. Claro, tal cual, bueno, es un campo tuyo ese. Pero esto que los sociólogos y psicólogos sociales investigaban de los 50 en adelante, bueno, tiene que ver, en definitiva, acá llega el paroxismo. Bueno, está analizado en nuestro libro, ¿no? Eso también. Para poder realizar el escaneo de los datos biométricos, el usuario debe suscribir un formulario de consentimiento de tratamiento de datos biométricos para participar del proyecto WorldCoin, donde se estipulan diferentes niveles de involucramiento de datos, siendo necesario para acceder a la totalidad de los servicios de la app y obtener el pago en criptovalores
permitir la recopilación biométrica. Bueno, acá esto hay algo que no habíamos dicho. Por acceder a esto, es decir, por entregar tus datos, recibís un pago. Acá hay varias cosas y cuando la limosna es grande, dice... Hasta el santo desconfía. Hasta el santo desconfía. Cuando alguien te paga, te compra información, seguramente, más allá de los fines que persiga, si te compra información, a mí se me hace de que en eso hay trampa, se me hace una sospecha legítima por miles de razones, de las cuales puedo dar justificación, pero además siempre te da, digamos, la información de tu propia identidad. Es como que no tiene precio, o sea, siempre te lo están pagando barato. Es decir, revelar tu información, que presuntamente te hace único, exclusivo. Yo no creo que mis datos biométricos sean lo que me hagan único e irrepetible, no lo creo. Pero así lo fuera, cualquier precio que le pongan, te están pagando poco por eso. Sí, son en realidad expresión de tu originalidad como ser humano y como además persona humana en particular, la que sos. Claro. Aparte, nadie puede vender su identidad. El que vende su identidad, en el fondo, se está dejando sobornar. Bueno, ahí decís algo que una vez me decía no es lo mismo vender algo que vender tu información personal. Es recibir un soborno, es prostibulario, es venderte vos. Eso me lo dijo un amigo. Otro problema antropológico. Que es claro, que es colega, es abogado, pero también es economista, un estudioso. Y él me decía, mira, aparte, bueno, se maneja más en el área de la economía que en el campo del derecho, en su actividad profesional. Y me decía, mira, Pablo, cuando todo eso aparece como servicios gratuitos, en realidad donde para acceder al servicio tenés que brindar información, y acá, vaya, qué información tan íntima y tan personal que brindás, es que en realidad el producto sos vos. O sea, y ahí te convertís en objeto. Dejás de ser sujeto, si queremos utilizar esas categorías, y te convertís en objeto. Digamos, y en mercancía, vos fuiste más duro todavía. Es la cosificación total, y el que firma voluntariamente tiene que saber que... ¿A qué se expone? Pero sí, ya de por sí es una cosificación. Estoy diciendo, por empezar estoy diciendo yo valgo dinero, con lo cual es muchísimo. Sí, es gravísimo. Es gravísimo. Yo valgo dinero. Y segundo, valgo este dinero, que son $5, no sé cuánto es lo que... No, depende, pero según las fuentes, algunos hablan de 52, sí, perdón, de 65. Dije $50, perdón. Otras de 62, 56, 62. He visto distintas versiones al respecto, pero siempre es en ese orden de magnitudes. Y además yo creo que esto tiene una lamentable vigencia en países en donde hay grandes multitudes empobrecidas, en donde de pronto recibir unos pocos morlacos, como se decía en Argentina en otra época, en este caso morlacos verdes, es decir, dólares, bueno, mucha gente se presta a esto. Estaba leyendo algunos artículos periodísticos cuando vos me planteaste de leer de abordar este tema. Hay un periódico, Los Andes, de Mendoza, que cuenta que, ojo, que la justicia en la provincia de Mendoza intervino, pero cuentan testimonios de gente que fue, dice, había gente que no tenía ninguna conciencia de los riesgos que esto entraña para su intimidad, para su privacidad, para su derecho a la identidad. Y otros que sí, pero que decían, bueno, pero necesito el dinero. O sea, lamentablemente todo esto... juega también con la desesperación. Que en nuestros países de Iberoamérica y de tantos otros lugares, gente que está en situación de necesidad... periféricos en general, ¿no? Que tienen... sí, se juega con la desesperación de mucha gente. No, y además hay una cuestión, y acá quiero ir un poquito más allá. Creo que usufructúan eso estas empresas, ¿no? O estos proyectos usufructúan sí, esa necesidad económica. Efectivamente. Hay una lógica usuraria, hay una lógica... muy perversa. Vampiresca, ¿no? Detrás de todo eso. Hay una enorme perversidad. Y yo quiero añadir un elemento más a esto de venderse por plata. Para nosotros que tenemos una visión cristiana del mundo, más allá de la cuestión de que Judas Iscariote vendió a su maestro por plata. Es decir, lo que quiero decir es que esto de vender a alguien por plata forma parte de un elemento para nosotros, los que tenemos una formación cristiana, que hace a un hecho trascendente, ¿no? en la historia del mundo, que tiene su propio eschatos, ¿no? su propio destino, muy profunda y muy importante. Entonces, en el fondo, lo que quiero decir, te convertís en tu propio Judas en algún punto cuando haces ese tipo de transacción. El Judas de tu propia dignidad, ¿no?
como valor intrínseco de la condición humana. No pude... Que proviene de esa chispa divina que es esa participación del Creador en nosotros mismos, lo dejo por salir de sus manos. Lo dejo para que lo Qué medite fuerte cada lo que tiraste, uno. Lo dejo para que cada uno lo piense lo medite en su casa. Pero Específicamente... está muy bueno. Permitime que reitere tu frase. Te convertís en tu propio Judas. Claro, es tu propio Judas, sí. Una cosa muy alienante. Es muy fuerte. Es como salirte de vos mismo. Yo veía también, ¿no? gente haciendo cola para vender sus objeto a vos mismo. ¿Sabés qué me pasó cuando veía esos artículos mismos que vos citaste de gente haciendo cola en la costa argentina, en Mar del Plata, para dar sus datos? Lo decimos con mucho respeto a esa gente. Por $50 yo me imaginaba... Intentando alertar. Me imaginaba ese bolsín de monedas, de onzas resonantes con los cuales Judas vendió a su maestro. ¿Sabés? Es fuerte, es una imagen. ¿Qué viene a mi mente en este momento? Una de las frases más duras de ese tango tan sabio que es Cambalache, de mediados de los años 30, Enrique Santos Discépolo. Que no pierde actualidad. ¿No? En el mismo lodo, todos manoseados. El manoseo aquí también se ve, ¿no? Gente que se ve a merced de esto. Es humillante. Claro, cuya vulnerabilidad es usufructuada poniendo en riesgo, tornándolas más vulnerables aún. Bueno, muy fuerte y lo decimos, insisto, con el mayor de los respetos. No, pero porque... Hacia esas personas que se ven expuestas a esto. Exactamente, porque nos reviste una valoración de esas almas humanas. Y una preocupación. Exactamente. Específicamente, le damos valor y nos preocupa. Está claro que en Europa, sobre todo, han elegido España como plataforma. Como laboratorio. Sí, ¿no? Han elegido España. Siempre se la agarran con alguien del mundo hispánico. Por ahí, no sé si siempre, pero muchas veces es llamativo eso, ¿no? O con Italia. Esto es llamativo. Siempre me vuela a anglosfera ese tipo de experimento. Sí, hay algo ahí que... Pero además, como ya generó ciertas resistencias, porque esto ya en España lleva un par de meses, han cambiado el discurso. Lo que aparecía por el lado de la renta básica universal, ahora aparece... O sea, por eso digo, acá hay involucrados grandes tópicos, y desde el punto de vista de las relaciones públicas se va haciendo pie en un tópico o en otro según con qué críticas se enfrentan, ¿no? Tal cual. Bueno, sigamos con este punto. Específicamente el consentimiento aclara que recopilan imágenes de los iris, de los ojos, del rostro y otros derivados de los anteriores, todos dentro del espectro visible y el infrarrojo cercano, lejano, también imágenes en profundidad 3D, que con ellos... entrenan algoritmos complejos y redes neuronales para crear representaciones numéricas, derivados, así se llaman, de las imágenes anteriores para permitir comparaciones de máquinas e interacciones entre ellas, asegurando que no es posible invertir completamente los derivados de la imagen original, ratificando que cumplen para todos sus usuarios con el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Con respecto al almacenamiento de los datos, informan que el usuario, por ejemplo, que se registra en Argentina, es probable que se almacenen en Brasil. Esto tiene que ver con la locación del servidor que almacena eso, pero forma parte del contrato de suerte de formulario. Que tampoco es un aspecto menor. No, claro que no. Claro que no, porque hay un tema de jurisdicciones que el día de mañana te puede afectar. Sí, aparte, ¿quién tiene el control efectivo de ese hardware del que depende toda esa masa de información? Si yo tuviera que litigar, ¿a qué tribunal? Hay una, qué sé yo, no sé. Sí, hay temas de jurisdicción y de seguridad física y de seguridad, de esos dispositivos, de esos equipos. Se especula que el World Assets LTD es el emisor del token WorldCoin, esto es la moneda, que no son monedas de curso legal, y aclara que no tienen respaldo por ningún gobierno, y expresan que no están regulados por ningún organismo o entidad federal o estatal. Bueno, esto es una realidad que le cabe a todas las blockchain, la tecnología blockchain de criptomonedas. Dice, con respecto a los riesgos de seguridad, y acá volvemos al principio, de la información, son claros que los tokens pueden estar sujetos a la expropiación o robo de hackers informáticos u otros grupos u organizaciones malintencionadas, como diciendo, no te estoy garantizando que esto no vaya a pasar, no te dan garantías de que esto no vaya a suceder. Pueden intentar ataques de malware, ataques de denegación de servicio, ataques basados en consenso, ataques y falsificación de identidad. Inclusive sostienen que al trabajar con blockchain en el Ethereum, que dependen del software de código abierto, el software subyacente puede contener errores o puntos débiles intencionales o no intencionales que pueden afectar los servicios.
Ahora, una cosa que a mí me llamó profundamente la atención, que dice, según lo dio a conocer el MIT, Technology Review, que es la revista del Instituto Tecnológico de Massachusetts, hay sospechas de cómo se obtuvo gran parte de los datos biométricos ya recolectados, dice, en aldeas de esto que hablamos de la separación, ¿no? Java Occidental, Indonesia, así como en campus universitarios, en paradas de metro, en los mercados, en los centros urbanos, en 2 decenas de países más o menos, la mayoría de ellos en el mundo en desarrollo, que es lo que vos decías. Los representantes de WorldCoin se presentan durante 1 o 2 días y recopilan datos de manera medio express, es medio como que te hacen firmar un contrato en la parada del metro, o sea, del colectivo, esperando. No hay una cosa profunda, para que el consentimiento, no hay un asesoramiento cuyo consentimiento tenga una validez de que sea un consentimiento informado realmente. Bueno, esto Edward Snowden ya expresó en Twitter que parece que esto no produce una base de datos global. Parece que esto produce una base de datos global de los escaneos de los iris a las personas por imparcialidad y descarta las implicaciones diciendo borramos los escaneos. Sí, pero guarda los hashes, diciendo que la información escaneada como tal se escanea y se borra, pero el código encriptado podría reproducir esa información biométrica a la inversa, el proceso inverso. O inferirla de algún modo. Por eso digo, eso es un punto problemático que, a ver, si entre los televidentes tenemos seguramente técnicos, expertos en informática. Nosotros no somos ingenieros en informática ni expertos en seguridad informática. Claro, pero la realidad es que la referencia de identidad, Lucas, está dada por esas particularidades del iris, o sea, por la información que supuestamente se borra. El hash, o el iris hash, es en definitiva un derivado. Ese derivado, justamente cuando lo cotejás con otro y lo cotejás con el que tenés, en definitiva, tiene que decir algo sobre esta información o permitirte recuperarla, si no, no funciona como, en principio, creo yo, sin remitirse a esa información originaria de la que deriva y a la que en el fondo encripta. Si no tiene esa referencia, ¿cómo puede determinar que ese iris es el de la persona que lo está invocando como propio con otro código? Porque el sistema tiene esa duplicidad y es distinto de los demás. Ahí hay una cosa, sí, que no se logra entender bien. De la misma manera que en este momento la gente no nos está viendo directamente a nosotros, sino que está viendo luz en una pantalla cuyo codificable en pulsos eléctricos, ¿no? Es decir, me da la sensación de que Totalmente. Este iris hash es un código que podría reproducir en su completitud toda esa información biométrica. Permitir, claro, inferirla de algún modo, claro. Recuperarla de algún modo. Y aparte, vuelvo a lo mismo, a algo más elemental que este planteo, que tiene alguna complejidad y que hacemos desde el sentido común, ¿no? Agudizando un poco ese sentido, pero ¿qué te garantiza a vos ese borrado? Porque también es verdad que en estas infraestructuras tecnológicas, en esto, bueno, lo cito acá a Habermas, ¿no? Que ya en el 68 decía, que quedamos envueltos en infraestructuras tecnológicas, a veces asintiendo, a veces no, pero a veces asintiendo sin saber bien, quedamos envueltos en esas infraestructuras tecnológicas sin tener ninguna garantía respecto de lo que se nos dice acerca de su funcionamiento. O sea, ¿qué control tenés realmente de que eso se borre? Sí, es tremendo. Un aspecto que quiero añadir y que hace a un problema todavía que se agrega aún más y más profundo. Voy a decir esto antes de pasar de tema para ponerlo. Estaba buscando en un canal de Telegram, había leído hace no mucho que pasó con la moneda digital, que fue una prueba piloto de Banco Central, que el Banco Central de Brasil, hizo la prueba piloto hace un mes aproximadamente. Estoy tratando de dar con el artículo que leí, yo también reproduje en mi canal de Telegram. Lo posteé, quiero decir. Estoy tratando de dar con el artículo porque finalmente se descubrió que había parte de la información de quienes habían participado de la experiencia que supuestamente iba a quedar borrada en forma automática, y eso no pasó, por lo menos según un medio brasileño que así lo informa. Bueno, voy a tratar de buscar la fuente. Bien. Añado un factor más de discordia a todo esto, simplemente para alertar y para problematizar un poco más. Si el proyecto entra en cuestión, dice el artículo, tiene éxito, ¿no? Este protocolo podría convertirse en un método de autenticación universal para toda una nueva generación de Internet
y su objetivo es llegar a 2.000 millones de usuarios. Es decir, una cuarta parte de la población humana mundial. Y resulta muy interesante la idea de dar una respuesta que contribuya a la igualdad de ingresos mediante el apoyo de un concepto de ingreso básico universal, ya que la inteligencia artificial podría, dicen, desplazar el trabajo humano de muchos puestos. Pero además la posibilidad de relación entre la persona física y la identidad digital ofrece muchas respuestas a problemas actuales en diferentes campos, ya que todo parece indicar que a medida que avance la inteligencia artificial será cada vez más difícil distinguir entre humanos y máquinas. Pero este punto que aparece acá en el artículo como disperso, es todo eso que le llamaban ingreso universal digital, y si buscan llegar a una cuarta o 2/4 partes de la humanidad, no, producto de que es la propia inteligencia artificial la que va a sustituir el trabajo humano, no sería un ingreso universal de inclusión, sería una indemnización por todos esos puestos de trabajo que ellos mismos ya proponen desplazar. Están anticipando una humanidad totalmente desocupada, producto de que la mayoría de los procesos tecnificados los desarrolla la misma inteligencia artificial, y lo que estarían devolviendo por esta, digamos, por esta suerte de intercambio, yo le llamo pacto fáustico, sería una indemnización por el trabajo que no van a tener y por el trabajo al que no van a accesar de por vida ningún ser humano, generaciones enteras sin trabajo, reemplazados por la inteligencia artificial, a lo que le llamamos ingreso universal, como un fondo de desempleo. Termina como un muy magro fondo de desempleo. Un fondo mundial de desempleo. Es tremendo eso. Pero aparte es no entender también el sentido afectivo, el sentido psicológico, el valor psicológico y también moral del trabajo. Todos sabemos que el trabajo... ¿Cómo el hombre se realiza en el trabajo? Totalmente, el trabajo dignifica, el trabajo nos hace libres, el trabajo, en definitiva, es una manera que tiene el hombre, no solo de elevarse, de realizarse y de hacer al bien común, sino que, en definitiva, el trabajo hasta es una forma, muy cristianamente, pero no solo el cristianismo, de honrar a Dios, de alabar a Dios. Pero no decía que existía una sola clase de hombres. Los que trabajan, claro, tal cual. Nunca mejor traída la cita, tal cual, que frente a este desafío. Es quitarle a los seres humanos, a generaciones enteras de seres humanos, su fortaleza, su productividad, lo que los realiza, lo que los hace, lo que los dignifica. Y lo que te convierte también en un sujeto activo, vuelvo un poco a esto de no ser útil objeto. para el resto de la sociedad. Totalmente, y que tiene, gracias al trabajo, una cierta autonomía. Una cierta autonomía y, por lo tanto, una cierta libertad. O sea, que ahí, igual también, todo ese tema, digamos, tiene mucho de distópico también, y aparte te convierte en alguien que pasa a depender de esa dádiva o de esa limosna, porque previamente te expulsaron del mercado de trabajo. Que aparte, y en esto también hay que ser muy claro... Pero están abriendo el paraguas para eso. La humanidad no tiene por qué ir por ese curso. En realidad son ciertas personas a las que les interesa ir, caiga quien caiga, y a cualquier coste por ese curso. No tenemos por qué aceptarlo. A ver, se me hace... Puedo caer... No es inexorable. Por una cuestión de tiempo tenemos que ir entrando a las consideraciones finales del programa. Pero se me hace que acá, claro, hay un puñado de personas de mucho poder que quieren direccionar y tienen avisorado un proyecto de mundo erigido sobre determinados resortes socioproductivos en el cual no está incluido la gente. Y dicen, este es uno de los problemas con los que nos vamos a encontrar. Entonces, primero, esta suerte de sensibilización, este aparato de propaganda de que el hombre es malo para la ecología, de que la presencia del hombre es nociva para el planeta, de que hay que promover la antinatalidad por donde sea,
el control demográfico. El control demográfico. Claro. Eso es un proyecto. Como no se llega al 2030 con esto, digo porque hay una fecha cierta Sí, de no, una y determinada aparte agenda. Es una agenda que se viene postergando. La Uno, 2015. exactamente. Bueno, los objetivos del milenio, ¿te acordás? Efectivamente. La Agenda 2030 es lo mismo. Que es una prórroga de los objetivos del milenio. La Agenda 2030 es una prórroga de los objetivos del milenio. Es decir, como los tiempos no parecieran dar, es decir, uno de los problemas con los que nos vamos a encontrar es con las altas tasas de desocupación y el problema previsional también del envejecimiento poblacional al que no le vamos a poder dar respuesta. Entonces, armemos una suerte de indemnización anticipada, es decir, intercambiamos información de datos biométricos, le damos a cada uno su pasaporte mundial y de identidad, los protegemos de todo esto que estamos armando con la inteligencia artificial, pero al mismo modo los hacemos voluntariamente marginarse del mercado de trabajo mundial. Sí. Sí. Digamos, no tengo los elementos aquí, lo quiero aclarar, para probar de que esta trama existe. Es una hipótesis más que, lamentablemente, por lo perversa que es, pero es una hipótesis más que razonable. A la luz de los actores involucrados. Y absolutamente distópico, orwelliano. Las reglas de juego que han impuesto y, bueno, en definitiva, ver el mundo en el que estamos. Me parece que es ingenuo negar en todo plano esto que acabo de decir. Sí, claro, totalmente. Sí, o sea, podés cuestionarlo, pero negarlo... negarlo de plano preliminarmente sería muy razonable. Sí, acá encontré, era Portal do Bitcoin, es una nota de Vini Barbosa del 9 de julio del 23. Yo el 15 de julio la posté en mi canal de Telegram y dice: Banco Central de Brasil confirma descobertas feitas. En realidad es una prueba de real digital, que fue una prueba piloto, pero que finalmente, según lo que dice Vini Barbosa, y perdonen mi portugués no es muy bueno, pero parafraseándola, esta prueba piloto habría puesto de manifiesto que contra lo que se decía, según interpreto, permitiría, sin embargo, el congelamiento de carteiras de usuarios, serían las cuentas de los usuarios. Claro. Que es lo que decís vos, que a veces se dice un poco burdamente, pero que en definitiva es eso: se aprieta un botón y te desaparece el dinero que tenías depositado. Claro. Bueno, para quienes lean portugués lo recomiendo, si no, bueno, se puede usar el traductor automático de algún buscador, ¿no? Pablo, tenemos tiempo cumplido. Como siempre, no estamos acá dispuestos a dar las respuestas. No, ni a cerrar un tema tan complejo. Sino a plantear los interrogantes. Así como la justicia de Mendoza intervino, aparentemente esto lo publica el diario Los Andes. Sí. En la página web oficial del Poder Ejecutivo de la Nación también se dice que, con nota del 8 de agosto del 23, o sea, muy reciente, que la Agencia de la Nación Argentina, quiero decir, la Agencia de Acceso a la Información Pública, Autoridad de Aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales, en Argentina es la 25.326, informa que está llevando adelante una investigación sobre el tratamiento de datos personales que realiza la Fundación WorldCoin en Argentina, con el objetivo de verificar las medidas de seguridad adoptadas en el marco de la protección de la privacidad de las y los usuarios de la aplicación digital. La nota sigue, lógicamente, esto está en el sitio web, o sea, en la sección correspondiente del sitio web del Estado argentino, más específicamente del Poder Ejecutivo de nuestro país. Bueno, vos citaste la nota de Rubín en el Repar, hay mucha tela para cortar, como suelo decir. A la ley 25.326 se le asuma la ley 27.699, que mediante la cual la Argentina aprobó el protocolo modificatorio del convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento autorizado de datos de carácter personal, el que precisamente incluye dentro de la categoría de datos sensibles los datos genéticos y biométricos. O sea, hay un paraguas, un andamiaje legal que protege esto, pero hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, porque esto avanza, son como intentos, pero ahí nosotros, ensayos. En tantos ciudadanos tenemos que estar alerta en el sentido de acompañar esta actividad de las autoridades públicas, judiciales, provinciales, en el caso de Mendoza, en este caso el Estado Nacional, el Poder Ejecutivo Nacional, a través de esta agencia. El ciudadano siempre tiene que estar, digamos, atento e ir acompañando ese funcionamiento de la función pública. Eso es en beneficio del ciudadano y de la función pública bien desplegada. Claro. Otro dato para el que le interese el tema legal. Hay, como la ley 25.326 ya tiene unos 20 años, si no mal recuerdo, aproximadamente, hay varios proyectos con estado legislativo, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores,
que justamente intentan una actualización de esa ley de protección de datos personales, esto para quienes sean o informáticos o abogados que se interesen por el tema. Y el más reciente, entiendo, o uno de los más recientes, es uno que mandó la propia agencia en junio de este año al Congreso. Pero si buscan en los sitios oficiales de ambas cámaras, diputados o senadores, pueden encontrar que hay varios proyectos de distintos senadores y diputados, ¿no? Así que, bueno, esto Pablo, es importante para quienes se interesen por la parte legal. Esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos, ¿te parece? Señor. Gracias a todos ustedes por acompañarnos hasta aquí. A tener cuidado, a tomar conciencia, a no creer nada, ¿no? Ni siquiera lo que nosotros decimos y a obrar en consecuencia. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Chao, hasta luego. Freiheitsgesetz und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit.